Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida ya de nuevo aquí en Televisión Los Palacios a una nueva edición de A Debate. En menos de 7 meses, los ciudadanos y ciudadanas de este país estamos convocados de nuevo a las urnas. Elecciones generales, elecciones de nuevo al Congreso de los Diputados y al Senado, que están fechadas para el próximo 10 de noviembre. Como es habitual, cada vez que hay una convocatoria electoral, Televisión Los Palacios celebra un debate con representantes de los diferentes partidos, de las diferentes fuerzas políticas. En este caso, al igual que ocurriera con las elecciones del pasado 28 de abril, pues tenemos representantes de los partidos políticos que, por un lado, concurren de nuevo a esta convocatoria electoral y por otro lado que tienen presencia en nuestro municipio, aquí en Los Palacios y Villafranca. Así que de primera vamos a saludar a nuestros contertulios, a las personas que nos acompañan esta noche en el A Debate. Y lo hago empezando por el secretario de Comunicación del Partido Popular de Los Palacios y Villafranca, Manuel Benítez Mateo. Buenas noches. Muy buenas noches a mis contertulios y a todos los televidentes de Televisión Los Palacios y Villafranca. Gracias por estar con nosotros. De nuevo también saludamos a Miguel Ángel Bustamante, representante de Unidas Podemos y es candidato al Congreso de los Diputados. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el debate y la invitación. Muchas gracias. También saludamos a Ángel Mayo, de Ciudadanos, es candidato al Senado por Sevilla. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Y por último, en representación del Partido Socialista, al que fuera alcalde de Alcalá de Guadaira y candidato de nuevo también al Senado, Antonio Gutiérrez Limones. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí en Los Palacios de Villafranca, siempre está uno aquí en este pueblo como en casa. Muchas gracias a los cuatro, les explicamos como siempre brevemente cómo se va a desarrollar este debate. Los contertulios tendrán un posicionamiento inicial con un solo turno de palabra de 2 minutos de duración, al igual que el mensaje final, un solo turno con 2 minutos para cada uno de ellos. La intervención será de menor a mayor, teniendo en base o teniendo como referencia los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales, pero en la circunscripción de aquí, de Los Palacios y Villafranca, es decir, que comenzarán y acabarán en el siguiente orden: Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Luego habrá 3 grandes bloques temáticos. Ahí, en cada bloque, los contertulios tendrán 2 turnos, de una duración cada uno de ellos de 3 minutos. Ahí sí habrá una alternativa en el orden, es decir, cada uno de ellos tendrá la oportunidad de abrir y cerrar algunos de los bloques de este A Debate. De todas formas, iremos explicando los bloques temáticos, iremos recordando los minutos que tenéis, el orden, etcétera. Empezamos con ese posicionamiento inicial y os planteo cuestiones que me gustaría que abordaseis en esta primera intervención. Cuestiones que están en la calle, que se preguntan los ciudadanos. Ni más ni menos es que en menos de 7 meses volvemos a estar convocados a unas elecciones generales. ¿Qué pasará con los resultados de esta nueva convocatoria? ¿Servirán? ¿No servirán? ¿Se formará gobierno? Si salen los mismos resultados, se pregunta a la ciudadanía qué pasará. Los partidos llegarán a acuerdos y empezamos en este turno, en este posicionamiento inicial, con Manuel Benítez del Partido Popular. Muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes que nos siguen a través de la televisión local de Los Palacios. Antes de entrar en materia, yo quisiera mostrar mi agradecimiento. Como único palaciego que ha venido en representación de un grupo político, quisiera mostrar mi agradecimiento a los compañeros que han tenido que trasladarse desde otras poblaciones. Hombre, a mí me hubieran gustado debatir con los representantes de Los Palacios, pero bueno, en definitiva, quizás pues no tenga la capacidad para entrar en este tipo de materia o debatir, y por ello, pues bueno, tienen que tirar distancias un poco más altas. Bien, una vez hecho este agradecimiento, creo que era debido, me gustaría empezar mi intervención haciendo una pequeña cronología de lo acontecido en este último año y medio largo. Partimos de una moción de censura, ya en mayo del 2008, una moción de censura suscrita por el señor Sánchez junto con los independentistas y con la ultraizquierda.
Esta mezcolanza de poderes, esta mezcolanza fue incapaz de consensuar un presupuesto general para el Estado y por eso nos vimos abocados a elecciones en abril del 2019. El resultado electoral que se produjo en estas elecciones de 2019, de abril del 2019, lo único que hizo fue constatar lo que ya había sucedido con anterioridad. Un PSOE, el de Pedro Sánchez, incapaz de formar gobierno, unos independentistas que cada vez tiran más de la cuerda, llevando a Cataluña y España al borde del abismo, y una ultraizquierda que ya hemos visto lo que quieren a cambio del apoyo al gobierno, sillones, sillones y sillones. Esa es la situación. En definitiva, un verdadero caos que ha supuesto que España lleve casi un año y medio en un lapsus. No avanza, no tiene presupuesto, no tiene un gobierno estable y los problemas siguen viniendo. Por ello, las próximas elecciones del 10 de noviembre se nos presentan como una oportunidad fundamental. Una oportunidad fundamental para que sea un gobierno del Partido Popular el que garantice el avance que España necesita. Un Partido Popular renovado, un Partido Popular que ha aprendido de sus errores del pasado y un Partido Popular que es el único que está preparado para dotar a España de la estabilidad que necesita. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra Miguel Ángel Bustamante por Unidas Podemos. Sí, bien. Buenas noches de nuevo, ya casi por alusiones del contertulio del PP, casi que entramos en el debate. En primer lugar, yo estuve aquí en el debate del 28 de abril, hubo mucho de municipal, porque después venían las municipales, estuvo también el contertulio del PP, contertulio local del PSOE, que hoy no está, también supongo que con la mirada puesta en las elecciones municipales, y nosotros defendimos la gestión de Izquierda Unida, del alcalde Juanma Valle, en el marco del debate general, con los temas políticos que se ponían sobre la mesa en relación al municipio de Los Palacios, y la verdad que después de las municipales tuvimos un gran resultado, como así esperábamos, y ganamos por mayoría absoluta. Yo entiendo que a los debates de elecciones generales tenemos que venir los candidatos de Unidas Podemos de las elecciones generales. El debate de las municipales ya se saldó y afortunadamente Izquierda Unida y Adelante Los Palacios revalidaron la mayoría absoluta de forma clara y contundente. Y por tanto hago ese inciso de política municipal y muestro el apoyo, como hicimos en su día, a los compañeros y compañeras que están gestionando en los palacios. Segunda cuestión, por alusiones. Nosotros no queremos sillones, de hecho si hubiéramos querido sillones, hubiéramos cogido unos sillones que nos permitían tener ministerios, tener cargos públicos, pero que no nos podían permitir incidir en la política. Y por tanto nosotros lo que queremos, y hemos querido siempre, es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y en estas elecciones, la del 10 de noviembre, nos seguimos jugando mucho. Yo entiendo que hay malestar de la ciudadanía porque ya votaron, y parece que algunos han interpretado que se votó mal y que por tanto había que ir a elecciones. Creo que había opciones de un gobierno de centro-derecha con el PSOE y Ciudadanos, tenían mayoría absoluta, o un gobierno de izquierda con el PSOE y Unidas Podemos. Ninguna de las dos opciones fructificó y por tanto se fue a elecciones en un escenario donde los ciudadanos le dieron a Sánchez la encomienda de formar gobierno, pero no le dieron la encomienda de formar un gobierno casi de mayoría absoluta. Tenía el 28,7% de los votos, no llegaba al 30%, por tanto no había otra posibilidad aritmética, pero sí era cierto que tenía que buscar apoyo, y el Partido Socialista no fue capaz de buscar apoyo. Nosotros, por tanto, desde Unidas Podemos, en estas elecciones venimos a defender lo mismo que la anterior, la defensa y los intereses de los trabajadores y trabajadoras del pueblo. Muchas gracias, Miguel Ángel Bustamante. Tiene la palabra Ángel Mayo por Ciudadanos. Bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí debatiendo con tranquilidad, que así es como mandan los cánones democráticos. Bueno, primero una leve precisión. Yo voy a donde me llaman. Estamos en un marco de elecciones generales y vamos, que no le quepa la menor duda a la audiencia que aquí tenemos gente para debatir con gran solvencia. Simple y llanamente soy el número 1 en la lista y mi compañero de batalla, Limones, también lo es. Y el otro compañero, pienso yo que este debate estaba planteado así. Pero bueno, dicho eso, sí quería hacerle también una precisión, por lo comentado por el compañero de Unidas Podemos. No existía la opción de un gobierno con Ciudadanos. No, sí, numéricamente también existía con el PP y nadie ha dicho que no saliera adelante la opción del PP, ¿no? Incluso otras opciones y otras posibles combinaciones. La realidad es que Pedro Sánchez, el candidato,
candidato propuesto por el monarca, por el rey. Dicho sea de paso, hay que decirle a la ciudadanía que no es que tuviera que gobernar a la fuerza, es decir, el sistema nuestro se basa no en quien saque más votos, sino en quien obtenga más apoyos, e incluso podía ser alguien que no perteneciera a ningún partido, podía ser un independiente que se propusiera y lograra el apoyo de la Cámara, como bien sabemos todos los presentes, ¿no? Entonces quiere decirse que por parte del presidente en funciones nunca hubo una oferta a Ciudadanos, una oferta como tal, no, ni a Ciudadanos, ni creo que a ningún otro partido político, excepto Unidos Podemos, que estaba declarado públicamente como socio preferente. Todos hemos asistido, la verdad, al lamentable espectáculo de una negociación en la que, desgraciadamente, y lo digo con absoluto respeto por las formaciones, ¿no?, que fueron protagonistas, un espectáculo que deja en entredicho lo que son las propias instituciones democráticas que nos hemos dado. El compañero Limonero lo puede atestiguar, estábamos allí, yo sentí bochorno en ese debate, bochorno porque estábamos asistiendo a un trampantojo que no solo conculcaba los más esenciales principios de representación, sino que encima estaba poniendo en cuestión el funcionamiento de todo un país, ¿no? Entonces, claramente nosotros venimos a estas elecciones con la clara intención y el claro mandato que creo que tienen, que nos otorgan todos los ciudadanos, de poner fin al bloqueo. Es decir, hay un bloqueo producido por todos sabemos quién, y ahora lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Nosotros hemos propuesto un pacto tanto a PSOE como a PP, del que no hemos recibido respuesta, independientemente del resultado de las elecciones, pacto que estamos dispuestos a llevar por escrito, para garantizar el desbloqueo del país. Obviamente, nosotros con Sánchez, habida cuenta de las demostradas muestras que ha tenido de falta de fiabilidad, de confiabilidad como presidente, nosotros tenemos como socio preferente al PP, pero no quitamos que apoyemos para las medidas urgentes que este país necesita poner en marcha, como son las pensiones, la sanidad, etcétera, etcétera, que tendremos ocasión de ver. Muy bien, gracias Ángel Mayo. Antonio Gutiérrez Limones por el Partido Socialista. Pues muchas gracias, buenas noches de nuevo. Encantado, como decía, estar aquí en Los Palacios y bueno, nosotros es verdad que lo estamos hoy aquí en este debate precisamente, como bien decías, porque hay unas elecciones el próximo 10 de noviembre. Son elecciones generales. Seguramente antes decía el portavoz del Partido Popular que aquí estamos 3 candidatos que no somos de Los Palacios, pero somos miembros que vamos a la candidatura de nuestro partido a las elecciones generales. Quizás está aquí el representante del Partido Popular de aquí de Los Palacios porque el Partido Popular seguramente no le ha dado importancia a este debate aquí en Los Palacios y no ha querido traer a ninguno de los candidatos que van en su candidatura, como quizás hemos hecho nosotros el resto de los partidos. Pero bueno, decíamos que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en un debate y sencillamente porque tenemos unas elecciones el 10 de noviembre. ¿Y por qué tenemos unas elecciones? Pues tenemos unas elecciones porque el 28 de abril tuvimos unas elecciones generales basado en que presentamos un presupuesto al Parlamento de España y que no fue aprobado. Las derechas con el Podemos y los independentistas no aprobaron ese presupuesto, no se ha ido adelante, era el presupuesto que creíamos que era el proyecto que España necesita y tuvimos que ir a elecciones. Y en esas elecciones quedó una cosa muy clara, que el Partido Socialista pasó de 83 diputados a 123, 40 diputados más. Y ante eso nosotros planteamos lo que hemos planteado durante todo este tiempo. En primer lugar, que queríamos contar con los votos de los que nos habían apoyado en todas las reformas sociales que habíamos ido haciendo durante ese año de trabajo con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En segundo lugar, que queríamos el apoyo, bien la abstención del resto de los partidos que podían hacerlo, sea era PP, era Ciudadanos, era el PNV, y después que no queríamos el apoyo para ser gobierno de los independentistas. Y había 3 opciones nada más, 3 nada más. Mire usted, apoyamos al gobierno, a Pedro Sánchez para que sea presidente, buscamos una alternativa, y si no buscamos una alternativa, al menos nos abstenemos. Pero ninguna de las 3 fue válida. La cuestión que se planteó allí fue sencillamente, o yo gobierno o tú no. Y eso no se puede hacer. Hemos planteado, un bloqueo institucional que nos ha llevado a unas nuevas elecciones. Pero no es una crisis institucional, pero no es una crisis de democracia. Votar es algo que tenemos que hacer y que es bueno que se haga. Y ante un bloqueo, que decidan los ciudadanos de nuevo.
Gracias, Antonio. Bueno, pues empezamos ya con este primer bloque temático. Abordaremos cuestiones de política económica y social, poniendo el acento en las políticas de empleo, el acceso a la vivienda, etcétera. Y este primer bloque, en su primer ronda de intervenciones, pues lo abrirá Unidas Podemos. Miguel Ángel Bustamante. Sí, yo creo que los candidatos del Partido Socialista, de Ciudadanos y del PP, en Madrid, los candidatos a la presidencia del Gobierno, saben, pero no dicen, que viene una situación económica, digamos que complicada, ¿vale? Ya hay indicadores de estancamiento económico, los datos de creación de empleos después del verano son los peores de los últimos años, Alemania está en recesión, Italia tiene problemas económicos, países como Argentina, como Brasil, como México, están con dificultades económicas y hay una incertidumbre económica que puede dar lugar, según muchos economistas neoliberales del propio Fondo Monetario Internacional, a una nueva recesión económica. Ya vimos qué pasó en España cuando la crisis de 2007, que llega a nuestro país en el año 2009, que tanto Partido Socialista como Partido Popular aplican unas políticas de recorte para traspasar rentas del trabajo a renta del capital, es decir, se le da dinero del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras a la banca privada. Se le dan más de 350.000 millones de euros, de los cuales han perdido, por cierto, 60.000 millones de euros, que nosotros decimos que lo van a devolver, que si Unidas Podemos está en el gobierno, la banca tiene que devolver los 60.000 millones de euros que se han perdido, porque además en estos años hemos tenido un beneficio de 62.000 millones de euros, y por tanto es justo y es de sentido común que ese dinero vuelva al Estado para subir las pensiones, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se traspasó el dinero de renta del trabajo a renta del capital? A través de las reformas laborales, primero la de Zapatero en el año 2010 y después la de Rajoy en el año 2012, hubo 3 huelgas generales de los sindicatos. Por cierto, en el acuerdo de presupuestos, en el borrador del acuerdo de presupuestos, se acordó derogar los elementos más lesivos de las reformas laborales, cosas de las que Sánchez después se ha olvidado y el Partido Socialista se ha olvidado, como que ha acreditado con el documento que han enviado a Bruselas. Por tanto, nos podemos creer lo que dice Sánchez en la tele o lo que dicen los candidatos del PSOE o los documentos que manda el gobierno a Bruselas, donde por cierto hablan de la mochila austríaca, que sería facilitar aún más el despido y no de la derogación de las reformas laborales. Las reformas laborales hacen que el despido pase de 45 días por año trabajado en España a que pase con la del PP, solo 33, el PP la pone en 20, 8 días pagados por el Fondo de Garantía Salarial, máximo 2 anualidades, es decir, se despide a trabajadores que tenían muy buenas condiciones de trabajo, unas condiciones dignas, y en lugar se contrata en precario por 700, por 800, por 900 o incluso por 500 euros. Eso es lo que hizo el Partido Socialista y el Partido Popular en estos años de crisis. La reforma laboral hace que las cotizaciones de los trabajadores sean más bajas y por tanto ponen en riesgo el sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es el salario en diferido que tiene un trabajador y que está blindado por un sistema público para, después de años trabajando, pueda tener una jubilación y un final de vida digno y pleno. Y el sistema público de pensiones se pone en riesgo por las reformas laborales. Y además, al hilo de esta reforma, hay una reforma en el año 2011 del gobierno Zapatero y otra en el año 2013 del gobierno del Partido Popular, que hace que tengamos que cotizar más años para tener el 100% y que nos tengamos que jubilar a los 67 años a partir del 2027. Y que además las pensiones suban el 0,25. Nosotros proponemos a derogar las 2 reformas laborales y a derogar la reforma del sistema público de pensiones para blindar las pensiones públicas y para que las pensiones suban por ley conforme al IPC. Ángel Mayo tiene la palabra. Bueno, a ver, hay que hacer un par de precisiones, es decir, Sánchez fue presidente para convocar elecciones. Tuvo Rajoy, ante la inhibición de Rajoy, motivado por toda la corrupción, hubo una salida y Sánchez no cumplió. En vez de convocar elecciones, se tiró un año a base de crear expectativas con los llamados viernes sociales, expectativas que, como bien dice ahora el compañero presidente aquí de Unidas Podemos, eran imposibles porque ya se atisbaba una crisis económica de envergadura que va a poner en riesgo todas esas medidas expansivas del gasto. Por lo tanto, esa precisión por una parte.
Por otra parte, hay que tener claro que, bueno, si tanta necesidad, porque todos la constatamos, de que el país realmente esté funcionando ante los riesgos que se avecinaban, la cuestión catalana, de la que luego hablaremos, por cierto, Sánchez nunca ha dicho que no quiere el apoyo de los independentistas, porque es que la Diputación de Barcelona la tenéis, en base al apoyo del Partido Socialista, un montón de municipios con Bildu, que son los filoetarras. Es decir, ese es un punto de inflexión que no se ha dado nunca en democracia. O sea, Sánchez está tomando una deriva que, desde nuestro punto de vista, está perjudicando gravemente lo que es el sistema que los españoles nos hemos dado en estos últimos 40 años. Y, por otro lado, está claro que el país necesita desbloquearse, porque es que nosotros cuando tenemos, y aquí en Sevilla tenemos el problema con los aranceles, cuando no tenemos un gobierno fuerte que nos defienda en Bruselas, y Antonio lo sabe bien, en organismos internacionales, en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, al final eso acaba perjudicando los intereses del que tiene que ir a barear y el que tiene que recolectar la fruta y el que tiene que venderla en el mercado. Por lo tanto, todas estas cuestiones son de capital importancia, y por eso nosotros hemos estado siempre en disposición de ser una solución al problema. Lo que no puede ser es que nos tiremos 6 meses negociando, y desgraciadamente sí fue así. Yo estaba allí, incluso más cerca que el amigo Antonio, mucho más cerca, y el problema no fueron ya ni sillones, fueron medio sillones, por las políticas de empleo. Creo que fue el detalle que faltaba para cerrar ese acuerdo. Es decir, no se puede pensar en un gobierno y tener a todo el país esperando a que se produzca el acuerdo y al final dinamitarlo, porque realmente lo mismo no había intención de acordar, o porque, según dice el presidente, no dormiría tranquilo con unos socios como ustedes. Yo la verdad es que no puedo admitir que un presidente nos diga lo que también se ha dicho aquí, que tengamos que volver a votar porque no le gusta el resultado de las votaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que hay unos claros responsables, y luego hay otras formaciones que hemos estado siempre. Nosotros hicimos una propuesta de última hora que suponía la aceptación por parte del presidente de 3 cuestiones muy básicas que cualquier ciudadano creo que aceptaría. Es decir, romper con los filotarras de Bildu en Navarra, romper con los que quieren cortar carreteras y subvertir el orden constitucional en Cataluña, con Torra, y no subirle los impuestos a los ciudadanos. Esas son las 3 condiciones que pusimos, no en el último minuto, en la última semana, faltaba una semana. Y como bien sabe, y vuelvo a apelar a la experiencia de algunos de los contertulios, en Europa se cierran los acuerdos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Eso sí que es el último minuto. Y aquí no. Sánchez prefirió irse a Nueva York, que ya lo tenía cerrado, pero bueno, desde hacía tiempo ya se habían contratado los platos de televisión y todo, es decir, se iba directamente a... Gracias Ángel. Ahora tiene la... Se dedicó a irse a Doñana. Exactamente. Tiene la palabra a irse a Doñana. Sí, es verdad Antonio. Que la realidad que conocen todos los ciudadanos en su día a día es que hubo una crisis económica, una crisis financiera, y que al final no se pudo devaluar la moneda, y devaluó el gobierno del Partido Popular la vida de las personas, su vida familiar, sus pensiones, sus salarios, el devenir diario de sus derechos de ciudadanos. Y claro, en solamente un año de gobierno de Pedro Sánchez como presidente, recuperamos. Y recuperamos eso que llamaba para el Partido Popular, que eran las reformas, pero que no eran sino recortes. Y la realidad está que se subió el salario mínimo interprofesional, se recuperó el tema de la revalorización de las pensiones, se puso en marcha la posibilidad de la reforma completa, la derogación de parte del Estatuto de los Trabajadores, se ha puesto en marcha una serie de medidas que no ha sido posible, porque parte de ellas teníamos que hacerlo en un programa presupuestario, o sea, ponerlo en algo que fuera real, y presentamos el programa de presupuestos sociales, y bueno, no fue posible aprobarlo en el Congreso, tuvimos que ir a elecciones. ¿Qué es lo que planteamos sencillamente los socialistas? En primer lugar, responsabilidad fiscal. Usted paga más el que más tiene. Eso es algo muy sencillo. Todo contribuye en la medida que podamos más a que la comunidad vaya adelante. ¿Qué hace el Partido Popular donde gobierna? Lo ha demostrado en el gobierno de España, pero lo demuestra permanentemente en los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hace? Pues rebaja el dinero de los impuestos a los más ricos, desmonta todo lo que es el estado de bienestar y los servicios que presta la comunidad, y a partir de ahí dice, no puedo mantener la sanidad, no puedo mantener la educación, por lo tanto hay que privatizarla. En segundo lugar, decimos que hace falta sensibilidad social, que los que han pagado la crisis han sido las familias, han sido los trabajadores, y que tenemos que recuperar esa parte. Y esa parte significa que durante los años de gobierno de Rajoy hay 1,5 millones más de personas en el umbral de pobreza y de exclusión social,
que un tercio de la gente que está de los 12 millones de personas está trabajando y no llega a final de mes. Por lo tanto, hay que recuperar, redistribuir. Ellos plantean que sencillamente lo que hay que hacer crecimiento económico. Si crecemos económicamente, todo va muy bien. Pues no, hay crecimiento económico en una etapa de vuestra y sin embargo no se ha redistribuido. El crecimiento económico siempre va a los mismos. Porque vosotros creéis, o estáis construyendo un mundo para unos y un mundo diferente para otros. Usted quiere un reparto de la riqueza para unos pocos y lo que sobre para los demás. Vos siempre habláis de cosas, de intereses, y nosotros siempre hablamos de valores, de principios y de personas. Y eso es lo que queremos. Y por último, estamos entrando en una reforma, planteamos reformas estructurales. Nuestra economía, en un mundo globalizado, de cambio climático, de digitalización, tenemos que cambiarla. Y tenemos que liderar eso con Alemania y Francia. Y por eso decimos que necesitamos un gobierno estable, que sea capaz de asumir los retos que un país como el nuestro necesita en estos momentos, pero con sensibilidad. Porque lo importante no es llegar a los primeros, sino llegar juntos y a la vez, y no dejar a nadie detrás. Y eso es posible hacerlo. No es verdad que dice que es que viene una etapa de nueva crisis, no. Se ha ralentizado la economía. ¿Y por qué se ha ralentizado la economía? Porque hay una guerra, esto no es por tema de una crisis financiera, una crisis económica, es una crisis política. Hay una confrontación global entre Estados Unidos y China y hay una guerra comercial. Y esa guerra comercial es la que está produciendo una ralentización de la economía. Pero nosotros estamos creciendo el doble que el resto de los países en Europa. Estamos bien posicionados. Necesitamos un gobierno estable que tire adelante. Gracias, Antonio. Va a cerrar esta primera ronda Manuel Benítez. Muchas gracias. Yo creo que en política económica y social y sobre todo en política de creación de empleo tenemos que partir para que los televidentes tengan un ejemplo muy gráfico de lo que es el PSOE, de lo que ha sido la izquierda, que no es, y permíteme que discrepe, ese mundo de bienestar, ese mundo de reparto. Y si no, veamos lo que ha pasado en la Junta de Andalucía, con vacunas, con expedientes de dependencia debajo de los cajones. Yo creo que, como digo, partir de una definición. ¿Qué ha sido el PSOE, qué ha sido la izquierda en los gobiernos desde que gozamos de democracia? Han sido el periodo de crisis que existe entre un gobierno del Partido Popular y el siguiente gobierno del Partido Popular. Y esta afirmación no es gratuita, esta afirmación es empírica. Así vemos como Felipe González dejó a Aznar 3,5 millones de parados. Aznar lo remontó a 2,2. Zapatero dejó 5 millones de parados a Rajoy. Rajoy los desmontó a 3,2. Y Pedro Sánchez ya lo estamos viendo. Según la última EPA, estamos en datos de creación de empleo similares a los años 2012-2013, los años más brutales de la crisis económica. Por supuesto que estamos en un contexto global, por supuesto. Eso nadie lo puede negar. Pero bueno, también la política económica, también la política de un Estado tiene mucho que ver en su desarrollo o en su no desarrollo. Pedro Sánchez no favorece para nada la evolución económica, ni la creación de empleo. Pedro Sánchez genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Vemos cómo, con un par de declaraciones de una ministra de Industria sobre unos impuestos al carburante, el sector del automóvil ha temblado y no levanta cabeza. Eso no lo puede hacer un gobierno responsable. Eso no lo puede hacer un gobierno responsable. No se favorece la creación de empleo aumentando exacerbadamente los impuestos a las empresas. Cuanto más impuestos a la empresa, menos inversión y por tanto menos creación de empleo. Esos son corolarios económicos básicos que por supuesto hay que acompañar la economía con lo social, pero la economía es fundamental. Una bajada de impuestos que hemos visto que cuando se ha operado de esa forma en la Junta de Andalucía, de bajar el tipo impositivo de cientos de impuestos o una bonificación casi al 100% de otros, la Junta de Andalucía en recaudación general ha aumentado un 3,5% más y eso es un dato objetivo y económico e indiscutible. Y por supuesto una reducción del gasto público, ya nos ha dicho la Comisión Europea, señora Calviño, o aumenta ingresos para 2020 o reduce gastos o estos presupuestos, Europa, como que no. En definitiva, ejemplo gráfico, socialismo, izquierda, siempre ha sido desempleo, estancamiento, centro derecha, Partido Popular, recuperación económica y recuperación social, porque que no nos quepa la menor duda que lo económico lleva a lo social. Sin dinero no se pueden pagar prestaciones, sin dinero no se pueden atender a las necesidades de las personas. Por ello el Partido Popular, sobre esta materia, nuestras premisas son muy básicas y muy claras: bajada de impuestos y contención del gasto público.
¿Para qué? Pues bueno, para reactivar una economía que está estancada y, como decía el compañero y todos compartimos, ya le estamos viendo las orejas al lobo de lo que nos va a venir. Una rebaja del impuesto de sociedades por debajo del 20%, para que las empresas sean más competitivas y puedan crecer. Y un tipo máximo del IRPF no del 45, sino del 40. En definitiva, una serie de medidas económicas que nos permitan avanzar y desbloquear esta situación. Luego, si quieres, continuamos. Seguimos en este bloque, Miguel Ángel. Sí, la política fiscal del Partido Popular y de la derecha, de Ciudadanos también y de Vox en Andalucía ha sido bajarle los impuestos a aquellos que tienen más, al menos del 1% de los andaluces. La primera medida que hicieron es bonificar el impuesto de sucesiones. Lo bonificaron al 99%, un impuesto que solamente pagaban aquellas familias cuyos herederos heredaban individualmente más de 1 millón de euros. Bueno, si nosotros fuéramos hermanos, 1 millón de herencia, entonces pago menos del 1% de los andaluces. Esos son 200 millones de euros que deja de ingresar la Junta de Andalucía y son 200 millones de euros que no van a la educación y al aula de nuestro hijo o nuestra hija y que no van a la sanidad a cuidar de nuestros vecinos y vecinas, de las personas que lo necesitan. Por tanto, esa es la política fiscal de la derecha. En el ámbito económico, el problema es que la política del Partido Socialista y la del Partido Popular no ha tenido muchas diferencias a lo largo de los últimos años y a lo largo de los años de democracia. Tanto Felipe González como Aznar privatizaron empresas públicas, aplicaron políticas neoliberales y tanto el gobierno Zapatero como lo de Rajoy deterioró derechos fundamentales y ajustó en servicios públicos. Por tanto, nosotros nos reivindicamos como la única fuerza política, la única que se presenta a las elecciones y que piensa en la estabilidad, como decía contertulio del PSOE, la estabilidad, pero no la estabilidad de los de arriba, sino la estabilidad del que no llega a fin de mes para llenar el frigorífico, la estabilidad de aquel que no puede pagar los suministros eléctricos, la estabilidad de aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca. Esa es la estabilidad del pueblo y esa es la estabilidad que defiende Unidas Podemos y la coalición donde se integra Podemos e Izquierda Unida. Y esa va a ser la política económica y la política en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo. Creo que la idea central es que Unidas Podemos, y creo que ahí no hay duda, es la fuerza política que va a defender con uñas y dientes los intereses de los de abajo frente a las políticas neoliberales de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene la palabra por Ciudadanos Ángel Mayo. Sí, bueno, para hacer unas precisiones, ¿no? Es decir, yo cuando escucho a representantes de Unidas Podemos, la verdad, las personas que tenemos cierta sensibilidad social, no podemos estar de acuerdo en el plano descriptivo de la situación, pero en el plano prospectivo y de las recetas, la verdad es que provoca cierta hilaridad que a día de hoy todavía no se entiende el funcionamiento de la economía moderna, una economía globalizada, una economía internacionalizada, requiere de homologar los esquemas, homologar los esquemas para que la competitividad de las empresas sea la adecuada. Quiero decir con esto, por ejemplo, decía antes el tema del impuesto de sucesiones. ¿Por qué es importante? Porque había otras comunidades donde el impuesto no existía y la gente se iba a alegar allí. No tributaban aquí. El presupuesto de la Junta de Andalucía, el último, que es el presupuesto más social de la historia, ha demostrado que se puede bajar los impuestos, ingresar más y tener más gasto social. Se puede hacer a base, sí, pero se recauda por otro sitio. Quiero decirte, la presión fiscal no tiene por qué ir acompañada de una reducción del gasto social. Lo demuestra este presupuesto, lo acredita y hoy día cualquiera puede ir a internet y comprobarlo. Obviamente, eso se logra cambiando el modelo de gestión. Un modelo de gestión basado en el clientelismo, pues tiene unos costes redundantes en el gasto. Se ha hablado aquí de los de la vacuna, pero bueno, estamos viendo, ahora salía del Observatorio Astronómico de Almadén, que lleva 5 años y con una inversión bestial, o lleva con la cantidad de medidas que se han quedado en el cajón, dinero que no se ha gastado y que ya estaba concedido, por ejemplo, por organismos europeos. Los mismos organismos, querido Antonio, que advierten de la severidad del problema. No lo decimos nosotros, no lo dice la gente, cualquiera que pasa por la calle. Lo dice la Comisión Europea, lo dice la AIREF, lo dice el Banco de España, que, ojo, que se avecinan nubarrones.
Y cuando se avecinan nubarrones, lo que hay que hacer es organizarse bien, gastar mejor, ser eficiente en el gasto, que sí, que está muy bien querer solucionar todos los problemas a base de una carta a los Reyes Magos, pero la realidad es la que es. Y si tú hoy no eres competitivo produciendo aquí, te va a venir una empresa de Marruecos, te va a venir una empresa de China, te va a venir de otro sitio y te va a poner el producto aquí a un menor coste. Lógicamente que estamos, como no podía ser de otra manera, por no dejar a nadie en la cuneta. Esa es la clave, modernizarse, que la gente pueda estar al día en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias de respeto medioambiental, de cumplimiento de todas las exigencias medioambientales, para que cuando llegue el momento uno esté posicionado en el mercado. Por lo tanto, ciudadanos, allí donde gobierna, y quiero decir que tenemos poca trayectoria de gobierno, las cosas se están haciendo bastante bien. Está feo que lo diga uno mismo, pero lo acredita uno cada vez que visita a empresas. Yo estoy en esta campaña moviéndome por muchas empresas y la verdad es que no hace uno más que recibir la felicitación de cómo se están gestionando. Hemos eliminado en 1.800 procedimientos o los hemos cambiado para que no fueran un cuello de botella burocrático, administrativo en el funcionamiento diario de las empresas. Eso es lo que al final hace que la inversión acuda, hace que el sector económico se dinamice y eso genera empleo, el empleo genera ingresos y se genera consumo y bienestar. Ángel, tiene la palabra Antonio por el Partido Socialista. Pues muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Ángel. Los organismos internacionales también están advirtiendo que todas las políticas de recortes de austeridad que hizo el Partido Popular fue una gran equivocación, que solamente llevó a la ciudadanía dolor y sufrimiento y que fraccionó la clase media que existía en nuestro país. Vamos a ver, yo creo que nosotros somos una comunidad de personas y que asumimos la responsabilidad con nosotros mismos, pero también la responsabilidad con los demás. Lo que decimos desde el Partido Socialista es que tenemos que crecer económicamente, por supuesto, por eso son los incentivos económicos. Creemos en la pequeña y mediana empresa, en la generación de empleo, en el talento de nuestros jóvenes, en apostar por generar empleo cada vez de más calidad, con una formación, por una educación. Pues claro que creemos en eso. Pero creemos que en ese crecimiento económico hemos sufrido en los últimos años la renta per cápita ha subido 17 puntos y sin embargo la tasa de pobreza solamente 0,7 décimas. Esa es la gran diferencia. Tenemos que crecer económicamente pero hacer una redistribución. Y lo que decimos nosotros es algo muy sencillo, que es, vamos a ver, como comunidad, como pueblo, podemos ser capaces de entender que tiene que haber un derecho de educación para todo el mundo y becas suficientes para que cualquier chaval pueda estudiar y llegar a donde quiera. ¿Se puede ser tan egoísta como planteáis en la derecha, que solamente estudien unos y no otros? Que seguramente ese chaval que va a estudiar, seguramente va a resolver, será médico y resolverá un problema de salud de esa persona que no quiere que todos tengan una beca para que llegue. ¿Es posible entender que cuando uno pierde la salud, cualquier persona pierde la salud, tenga un médico que lo cuide? ¿O es tan difícil de entender que una persona mayor llegue a su última edad y que pueda tener una pensión digna para llevar su vida adelante? Esa es la red que debe de sufrir. Y tenemos que crecer económicamente, generar políticas, pero generar responsabilidad fiscal, que cada uno pague conforme pueda y que pague más el que más tiene para soportar esta red. Y esta red, en los años del Partido Popular, está llena de agujeros. Y ahora estamos nosotros planteando un proyecto social de crecimiento económico, pero al mismo tiempo que mantenga esa red que nos sostiene a todos. Eso es sencillamente de lo que se trata esto. Y eso es lo que nosotros proponemos. Pero vosotros, cuando hacéis decir, bajáis los impuestos ahora en Andalucía, bajáis los impuestos en todos los sitios, y de buenas a primeras que el gobierno de España nos dé más dinero. Que no sé, mire usted, el problema vuestro es, vosotros nunca decís que no estoy de acuerdo con la sanidad universal, ni con la educación universal. Claro que no. Vosotros lo dejáis caer porque generáis un déficit de ingresos, porque a los que más tienen le quitáis que dejen de pagar. Y cuando se genera el déficit, a partir de ahí decir no se pueden mantener, tenemos que privatizarlo. Mucha gente me dice, oye, el consejero de Sanidad de Andalucía es un desastre. Y digo, ¿un desastre? Es un genio. En poquitos meses ha puesto todo en crisis el sistema sanitario andaluz, que era la joya de la corona. ¿Y para qué? ¿Con qué sentido tiene? Llegará en poco tiempo, se planteará la privatización de gran parte de lo que es el sistema andaluz de salud. Eso es. Esa es la diferencia entre las políticas de derecha y las políticas. Y termino diciendo, hombre, los dos grandes ciclos reformadores de este país, me alegra que lo digáis, porque lo conoce gran parte de la ciudadanía, fueron los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos ciclos de reforma que hizo de verdad todo el tema del Estado social y democrático de derecho en este país. Y un año
de Pedro Sánchez, solamente un año. A lo que estamos pidiendo un gobierno estable para que haya otro ciclo reformador dentro de nuestro país. Gracias, Antonio. Cierra ya este primer bloque. Manuel Benítez, Muchas por el gracias. Partido Para Popular. cerrar este bloque, decirle a mi compañero pues que espero y deseo que ese proyecto social, que ese proyecto económico que planteáis para España no sea como el que habéis desarrollado en Andalucía durante 40 años, porque si no el resto de los españoles van a compartir ese sufrimiento que los andaluces hemos tenido, pero que por fin, pues bueno, terminó. Por cerrar un poco este bloque y hablar de algunos asuntos que, aunque venían en los epígrafes, pero no hemos tocado, quisiera hacer alguna referencia al tema del acceso a la vivienda y a la evolución final de la economía. Yo creo que, y voy a hacer gráfico, porque esta noche es que estoy gráfico, yo creo que el acceso a la vivienda, quien realmente ha ido bien ha sido a ciertos líderes de la izquierda, que hemos visto cómo de pasar de vivir en Vallecas y van a gloriarse de eso, pues bueno, ahora tienen una guardia pretoriana a la puerta de su chalet en Galapagar. Y en materia de desarrollo económico, también a ciertos líderes le han ido muy bien con las políticas del PSOE y con las políticas de izquierda. Si no, preguntémosle al secretario local del Partido Socialista y concejal del Ayuntamiento, que de pasar de ser asesor de la Junta de Andalucía, creo que en materia de turismo, cuando se perdió el reino de Taifa, pues bueno, pasó a ser asesor de Diputación, en este caso del área de Hacienda, hoy turismo, mañana Hacienda, porque la capacidad de este señor es impresionante, por la nada despreciable suma de 43.000 euros, o sea, un escándalo, y por supuesto, tú eres el que te va a quedar con el puesto de trabajo. Eso no es evolución de la economía, eso no es igualdad, eso no es progreso, eso es escandaloso, simplemente escandaloso, y eso está ocurriendo, y ocurre aquí en los Palacios de Villafranca, y a la gente eso no le gusta ni a los propios miembros del Partido Socialista, y eso está ocurriendo. Pero bueno, como no quiero ser gráfico, ni limitarme a lo particular, porque ya os digo, me parece simplemente escandaloso, vamos a hablar de lo general. ¿Qué propone el Partido Popular en cuestión de vivienda? Tenemos que dinamizar el mercado de alquiler. Nosotros vivimos en un país con concepto de propietario, pero también tenemos que ir incluyendo el concepto de inquilino. Eso está muy extendido a nivel europeo. Tenemos que incentivar los alquileres. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace, pues bueno, estableciendo una serie de deducciones fiscales para los arrendadores que alquilen sus viviendas o bien a gente joven que tiene un acceso muy difícil a la vivienda o bien a mayores de 65 años. Hay que favorecer unos seguros de arrendamiento que cubran la contingencia de impago de renta o de los destrozos que se puedan producir en las viviendas. ¿Para qué? Para que el arrendador no tenga miedo a alquilar y esa vivienda pueda entrar en ese mercado. Por supuesto, implantar un sistema de arbitraje que resuelva los conflictos entre arrendador y arrendatario y que no haya que judicializarlo. También la judicialización de los conflictos, pues bueno, le quitan las ganas a uno de alquilar las viviendas. En definitiva, una serie de medidas que hagan que para el propietario de la vivienda le sea cómodo sacarla al mercado. ¿Cómo evoluciona la economía? Evidentemente, el ciudadano solo tiene que ver lo que existe en realidad y lo que nos pretende vender el señor Sánchez, por dar unas pinceladas. Yo no soy muy de datos, a mí me aburren los datos y creo que al telespectador exactamente igual. Soy más de conceptos y de grafismo. El ritmo de creación de empresas ha bajado, ha caído casi un 20%. El número de compañías disueltas se ha disparado en un 70%. Tanto la producción industrial como la inversión extranjera vemos que está cayendo. Por supuesto que estamos en un contexto internacional negativo, pero nosotros tenemos que evitar eso, y eso no lo evitamos con un gobierno como el que tenemos y con una situación de incertidumbre como la que tenemos. Los niveles de creación de empleo al año a tasas del 2012-2013, y como esto podríamos citar 100.000 datos que creo que aburrirían al telespectador y que no vienen a cuento. Ojo, tenemos ahí el Brexit, tenemos ahí una guerra comercial con Estados Unidos, y que eso puede afectar de manera muy directa a mis vecinos de los Palacios de Villafranca, al sector agrícola y agroalimentario y, en definitiva, a todo el conjunto de España. Gracias, Manuel. Abrimos ahora el segundo bloque temático de este debate con la cuestión catalana, cómo nos puede afectar, financiación autonómica y España rural. Va a abrir, en este caso, el bloque Ciudadanos con Ángel Mayo. Bueno, viene bien que abramos nosotros, porque precisamente Ciudadanos es un partido que nació ante la amenaza secesionista en Cataluña, ¿no? Es un partido que tuvo su origen allí, que luego, por la demanda social que había de un partido que representara esos valores, pues se ha extendido a toda España. Es decir, nosotros conocemos bien
el perfil de los independentistas allí en Cataluña, no nos extraña nada lo que está ocurriendo. Ya se lo advertimos al presidente y candidato de que la coyuntura se podría agriar. De hecho, creo que ya en el PSOE pues están tomando nota de que lo mismo le sale el tiro por la culata de habernos llevado a otras elecciones. Y bueno, ahí en Cataluña la cuestión es que tenemos a un presidente que corta carreteras, que incumple la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer, nosotros tenemos claro cuál es el modelo que hay que seguir, tenemos claro que para eso están todos los resortes constitucionales a aplicar y que hay que ser claros y contundentes con un intento de conculcación del sistema democrático que nos dimos los españoles desde hace 40 años. Por lo tanto, aquellos partidos que todavía tienen el mare magnum mental de cuál es su posición en torno al tema territorial, pues tendrán que aclararse, porque nosotros que no podemos estar en un problema permanente en base a una radicalización que se ha ido produciendo a lo largo de todos estos años, motivada precisamente por el apoyo que han necesitado el bipartidismo de los partidos nacionalistas para permanecer en el gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos claro de que tiene que ser al revés, tenemos que ser los constitucionalistas, y de ahí esa parte fundamental del pacto que ofrecemos tanto a PSOE como Partido Popular, y del que esperamos que se definan pronto, para tener una posición común y que no haya fisuras. No es de recibo que se acuse, como se está acusando por parte del gobierno, de falta de lealtad a los partidos, que le advertíamos de cuál era la situación, que estamos dispuestos para que se tomen medidas y que se nos acuse de deslealtad cuando el gobierno está instalado en la inacción, o simplemente pues con sus ministros cenando o dándole vueltas a ver si le cogemos el teléfono o no al presidente Torra, ¿no? Me parece que eso es una caricatura de lo que debe ser pues un gobierno en condiciones, un gobierno serio, un gobierno que atienda el problema y que no se vea lastrado, y en este caso los andaluces y los socialistas andaluces bien lo padecen por unos posicionamientos, en este caso de la franquicia socialista allí, que es el Partido Socialista de Cataluña, pues que tiene unos posicionamientos pues que a veces están en las antípodas. Por lo tanto, en el problema territorial creo que nosotros somos catedráticos cum laude, hemos sufrido allí personalmente en las consecuencias de la radicalización, en el modo de atentados, en modo de escraches, en modo de pintadas, etcétera, y por lo tanto yo creo que tenemos claro que a través de un consenso de las fuerzas constitucionalistas pues hay que aplicar los resortes de que dispone la ley, pues para poner un poco de orden allí y que se respete la ley en Cataluña como en cualquier otra parte de España. Muchas gracias. ¿Contesta el Partido Socialista? Pues muchas gracias, sí, es verdad. Una parte que coincido con lo que ha dicho Ángel, no en la parte esa que dice que su candidato Rivera quiere ser presidente del gobierno para meter a la gente en la cárcel, o eso que dice de, miren ustedes, lo que queremos de alguna manera es que el presidente del gobierno de España suspenda y le quite las competencias a Torra. Pues mire usted, ahora precisamente que está dividido el mundo independentista, ahora mismo que se pone en cuestión y ahora mismo cada vez va quedando menos de esa unidad que existía por parte de todos los grupos independentistas, ahora precisamente no vamos a tomar decisiones como la que usted plantea, que vuelva a unirlos a todos. No, mire usted, lo que ha pasado aquí, nosotros somos partidos constitucionalistas, somos una constitución del 78, donde creamos unas reglas del juego. Mire, estas son las reglas del juego donde nos vamos a mover todos los españoles. Y no aceptamos divisiones entre los españoles. Nosotros aceptamos, pues somos capaces de aceptar diferentes identidades. Y cada uno puede tener la identidad que quiera, pero respetando las identidades de los demás. Pero los españoles no podemos dividirlos en razones de que uno hable una lengua o que nazca en un sitio o trabaje en otro. No, esas son las reglas de juego de la Constitución. Que a usted no le gusta la Constitución que tenemos, cambiémosla, hay una forma de cambiarla, pero nos convence usted la mayoría y la cambiamos. Pero si no, usted no puede tomar decisiones unilaterales, ilegales e inconstitucionales. Y quiero decir que hay un planteamiento que corre Europa en los últimos tiempos, y quiero recordarle a mi compañero de Unidas Podemos, que muchos de los populismos y nacionalismos normalmente terminan mal o terminan en tragedia, y recordemos 2 Segundas Guerras Mundiales del siglo pasado. La democracia, la participación no está por encima de la ley. La ley es la que nos hace iguales, es el marco de referencia que nos hemos dotado. Si queremos cambiarlo, sí, porque eso del derecho a decidir no existe. Eso de derecho a participar, ¿eso qué es? Usted hace, en conforme a la ley, una decisión de la que usted quiera. Baviera, un Länder alemán.
decide un día que quiere hacer un referendo independentista, para independizarse, o no, para votar, y le pregunta al gobierno alemán, mire usted, queremos hacer un referendo aquí en Baviera, y le dice el gobierno alemán, no, es inconstitucional, es ilegal y va en contra de las normas. ¿Y qué hace Baviera? Pues no hacerlo. ¿Qué hacen aquí una serie de políticos? Que nos llevan y hacen un referendo ilegal, ahí hacen unas leyes de separación, y por lo tanto, aquí no tenemos presos políticos, tenemos delincuentes que han querido hacer cosas que están en contra de lo que está establecido en la ley. Eso es sencillamente lo que hay. Y aquí afortunadamente hay una separación de poderes. Y hay un tribunal que dice, mire usted, esta es la sentencia. Y la sentencia hay que aceptarla. Y yo veo esa imagen donde hay chicos en la universidad, lo he visto hoy, en la universidad, compañeros por aquí con gorra, que son, parece ser los oprimidos. Y los opresores van con la cara descubierta intentando entrar a la universidad. ¿Esa es la imagen que queremos? De verdad, nosotros tantas veces que se ha hablado por las derechas, ¿teníamos un pacto con los separatistas y los independentistas? ¿Se está viendo? ¿De verdad eso es bueno para Cataluña? Todas las empresas, hay una centrifugación de empresas que se están yendo todas de Cataluña. ¿Pero eso es bueno para España? De verdad, en una situación de incertidumbre como la que vivimos, ¿es bueno para atraer inversiones? ¿Tú crees que en el mundo global en el que estamos, que tenemos que huirnos a Europa para poder competir, aunque sea un poco, con Estados Unidos, China o India, de verdad, se va a aceptar esas ideas de nacionalismos excluyentes, pequeñitos que vienen aquí? ¿A dónde? Si el 80-90% de lo que produce Cataluña lo consumimos los españoles. ¿Pero qué estamos haciendo? Ellos tienen una responsabilidad, que es buscar de nuevo la convivencia en Cataluña, que es lo que tienen, su responsabilidad, lo que tienen que hacer. Muchas gracias, Antonio, por el Partido Popular. Pues cogiendo el hilo que suelta o que sigue mi compañero, el guante en el que en muchas cuestiones y en muchos planteamientos estoy, y creo que el resto de contertulios más que de acuerdo. El problema que ha tenido el señor Sánchez y el problema que ha tenido el PSOE es que cambia constantemente de postura, cambia constantemente de actitud, porque la política no solamente son palabras, las políticas son gestos. Entonces ese planteamiento con el que has terminado esa intervención me parece compartible y plausible. Por eso, por ejemplo, nos acompaña con los gestos del señor Sánchez. El señor Sánchez no puede decir una cosa a nivel nacional y el señor Iceta otra distinta a nivel autonómico. ¿Por qué? Porque la gente lo percibe. El señor Sánchez no puede decir que España es una nación de naciones. Eso es incompatible con el planteamiento plausible que acabas de hacer. Entonces, ¿cuál es el problema del señor Sánchez? Pues que ni él mismo sabe cuál es su problema y por eso no puede buscar la solución. Para conocer, evidentemente, y para resolver la cuestión catalana tenemos que retroceder 40 años, en eso estoy de acuerdo con todos vosotros, y todos tenemos que entonar el mea culpa, todos los tenemos que entonar el mea culpa. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos de nuestra época constitucional han ido haciendo una serie de concesiones a Cataluña y a otras comunidades autónomas de materias que jamás se tenían que haber transferido, o que si se transfirieron se tenían que haber controlado en cuanto a su desarrollo y a su ejecución por parte de la comunidad autónoma, cosa que no se ha hecho. Es más, cosas, hay supuestos en los que se ha mirado para el lado de cómo sentencias del Tribunal Constitucional no eran cumplidas por la administración catalana y no pasaba absolutamente nada. En el tema de la lengua, en el tema de los padres que querían educar a sus hijos en castellano, no pasaba absolutamente nada por incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso evidentemente ha desbocado a lo que hoy tenemos, un presidente del gobierno y un ámbito poblacional muy importante que quiere saltarse la ley, que quiere un objetivo político totalmente legítimo, como puede ser el independentismo, totalmente legítimo. Pero lo que no puede ser es al margen de la ley, lo que no puede ser es al margen de la Constitución. Y ese es el problema que tenemos. ¿Qué propuestas son las que realiza el Partido Popular para la cuestión catalana? Yo creo que, bueno, son las propuestas lógicas. La ley, la Constitución y la ley, no hay otra. Si no queremos esta ley, la cambiamos. Pero que mientras que exista esta ley, esto es lo que hay que aplicar. Si hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, pues habrá que aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Si hay que aplicar un artículo 155 en el que a determinadas administraciones o determinadas entidades se le prive del ejercicio de esas actividades manipuladoras, incitadoras a la violencia, pues se hace, sin ningún tipo de complejo. Si quieren diálogo, por supuesto diálogo, pero dos no pueden dialogar cuando uno quiere. Y ellos no quieren dialogar, ellos quieren imponer su baraja. Y eso evidentemente, desde el punto de vista constitucionalista, pues es imposible. Muchas gracias, Manuel.
Y cierra este primer turno Unidas Podemos. Sí, pedí antes la palabra en el bloque anterior por hacerle un inciso al contertulio del PP. Como no era posible, voy a hacer una pequeña introducción y enseguida hablo de Cataluña. No se puede banalizar el tema de la vivienda. No se puede banalizar en este país donde 775.000 familias han perdido la vivienda como consecuencia de no poder pagar la hipoteca. Eso viene en la Constitución como un derecho, el derecho a la vivienda. Y eso ha sido consecuencia de las políticas de los sucesivos gobiernos en España. Casi 1 millón de personas han perdido la vivienda. Yo lo primero que hice cuando salí, ahora soy maestro, he sido diputado en la legislatura 2016-2019, en la 12ª, cuando cogí el acta nos fuimos a Torreblanca y paramos un desahucio de una familia de 2 mujeres despedidas de su trabajo que no podían pagarle la hipoteca al banco. Esa ha sido la política del Partido Popular en relación a la vivienda. Lo digo por no banalizar. No, Pablo Iglesias también ha participado en la lucha por el derecho a la vivienda. Y viene la Constitución. Y viene la Constitución el derecho a la vivienda. Y lo que tú dices es demagogia y es populismo. No, en realidad. Porque, no, yo no sé dónde vive Pablo Casado, pero no me importa, ahí vive. Pues muy bien, me parece bien. Por lo tanto, el derecho a la vivienda es fundamental y es un derecho que hay que defender con uñas y dientes. Que viene la Constitución. Es raro que cuando llega el tema Cataluña, PSOE, Ciudadanos y PP, se pone la bandera del constitucionalismo. Hace algunos años decían que eran juancarlistas. Lo que pasa que ahora decir que es juancarlista quizá da un poco de vergüenza. Y ahora se dice que somos constitucionalistas para el tema de Cataluña. Hay partidos políticos para los que parece que la Constitución es la monarquía, el 135 para que primero se paguen los bancos y después se paguen los servicios públicos, y el 155. La Constitución española habla del derecho a la vivienda, del derecho a las pensiones, del trabajo digno, de la redistribución de la riqueza. Y eso que viene en la vivienda, en la Constitución, la han obviado, disculpa, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista cuando han gobernado en España, y lo ha obviado también Ciudadanos. Me llama la atención también que Ciudadanos, que es una de las organizaciones políticas que más rédito político, entre comillas, ha sacado del conflicto catalán y que más ha contribuido también a inflamar el conflicto catalán, diga que son víctimas del conflicto catalán. Víctimas. Habéis inflamado el conflicto en Cataluña. Pero no lleva que ver la casa de los padres de Albert Rivera. Nosotros entendemos que la cuestión catalana precisa de diálogo y precisa de altura de mira. Dejar a por ello y buscar una solución de Estado. Nosotros entendemos que la Constitución del 78, que se cambia por un telefonazo entre Zapatero y Rajoy, se cambia al 135 y eso hace deteriorar el resto de derechos, porque primero hay que pagar la banca y después el resto de la Constitución del 78 debe de modificarse. Hace falta un proceso constituyente donde se hable de un proyecto de país. Y nosotros abogamos por una república federal, con Cataluña y con derechos sociales para los trabajadores y trabajadoras. Y me llama la atención, que también lo decía el contertulio de Ciudadanos, la posición también del presidente Sánchez y del Partido Socialista. Sánchez, para ganar las primarias del PSOE, dijo que España era plurinacional. Después dijo que no. Ahora Iceta dice que sí y Antonio Gutiérrez dice que no. Por tanto, nosotros defendemos una España plurinacional, una España diversa y una España republicana y federal. Muchas gracias. Continúa con la palabra Ciudadanos. Bueno, yo por hacerle un par de precisiones, sí, efectivamente, nosotros creemos en la unidad de España. Creo que fuimos los que trajimos el orgullo de llevar la enseña nacional. Vamos, eso es algo que hasta ese momento se consideraba como neofranquista, poco más o menos. Yo creo que todos tenemos que sentirnos que somos ciudadanos iguales. Y el Partido de la Igualdad Nacional porque defiende la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Lo que no puede ser que todos los partidos que están aquí sentados, excepto Ciudadanos, todos estén a favor, por ejemplo, de las discriminaciones positivas que tienen determinados territorios, por ejemplo, el cupo vasco. Nosotros nos hemos partido la cara por la igualdad de todos los ciudadanos, que paguemos y recibamos todo lo mismo, lo que decía antes Antonio, el portavoz del PSOE, de que hay que ser solidarios. Vamos a empezar por contribuir todos de la misma manera, independientemente del territorio donde vivamos. Y efectivamente, nosotros estamos porque haya igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo que no puede ser que cuando haya un abogado del Estado que haga un informe, se le obligue a hacer un informe contrario y se le despida por ser, y acabe en Ciudadanos, como Edmundo Val, que acreditó que se había producido violencia y desde su superioridad se le obligó a poner que no, que allí no había violencia. No se puede poner una venda en los ojos el político que quiera solucionar el problema catalán. El gobierno ahora se pone de perfil, están esperando no sé qué, ¿cuántos heridos más tenemos que esperar, Antonio?
¿Cuántos incendios más? ¿Cuántas agresiones verbales más? ¿Cuántos conatos de desgracia hay que esperar más? Yo creo que hay que proteger a, no ya la otra mitad, porque no es la otra mitad, es la inmensa mayoría de catalanes que no quieren violencia, que no quieren salir a las calles a tirarle adoquines a los policías. Los policías están cumpliendo con una misión. Nosotros apoyamos a los policías porque son los que defienden la ley y la Constitución en Cataluña. Por lo tanto, a nosotros no se nos puede acusar de estar rentabilizando nada cuando nosotros somos las primeras víctimas que ha habido allí. Antes de que empezara todo esto, teníais que cualquiera puede indagar en la vida cotidiana de cualquier candidato allí. Lo mismo que pasaba con candidatos del PSOE y del PP en el País Vasco en aquellos tiempos de plomo. Por lo tanto, hay que reconocer las cosas. Nosotros estamos por una solución, pero que sea respetuosa con los intereses de la mayoría y del conjunto de Cataluña, no de unos cuantos que quieren llevar al país por donde la mayoría no quiere. Obviamente, como queda acreditado aquí, la posición del PSOE es bastante ambigua en el tema, y esa ambigüedad es aprovechada por los que quieren a río revuelto ganancia de pescadores. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a defender la igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio de donde vivan, ¿no? Y para eso concitamos, vuelvo a repetir, porque yo creo que este es el mensaje que tiene que calar la ciudadanía, que hay que acabar con la situación de impasse, con la situación de bloqueo que vive el país. Y en esta cuestión, la cuestión territorial, tenemos que hacer piña a los constitucionalistas. No puede estar, repito, el PSOE facilitándole la Diputación de Barcelona a los independentistas que luego cortan las carreteras y calientan a los CDR a tirar adoquines de 3 kilos de peso a la cabeza de un policía. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y Muchas tampoco gracias. puede ser que estemos con socios preferentes en ayuntamientos de Navarra con Bildu. Tiene la palabra Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Antonio Gutiérrez Limón. Bueno, si hablamos de socios preferentes, ¿verdad? No vamos a hablar aquí ahora de Vox y la representación de lo que significa Vox como socio de gobierno, ¿verdad? Allí donde gobernáis, pues un partido como Ciudadanos que venía, ¿verdad?, a regenerar y a ser capaz de buscar gobernabilidad y darle estabilidad a muchos gobiernos en este país, y que al final ha tenido una deriva pseudo-democrática con Vox, que yo creo que, por lo que atisban un poco los sondeos, aquí así se traslada de que se está perdiendo apoyos sociales que tenía. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo. No hemos tenido tiempo para hablar de la vivienda. Nosotros entendemos que la vivienda es un derecho básico de las personas, porque tiene que ver con la dignidad de su vida y su desarrollo, y pusimos medidas en marcha como el control de los alquileres, la plataforma de vivienda pública, algunas propuestas más, que obviamente estamos aquí en elecciones porque no se aprobaron los presupuestos aquellos, y Unidas Podemos no nos apoyó, ¿verdad?, en el gobierno, ¿verdad?, para construir el gobierno y cambiar eso, cambiar el tema de la política de vivienda que ha hecho el Partido Popular, el tema de anular el tema de los estatutos, el derecho universal, todos estos temas. Pero en general, Cataluña. Vamos a ver, en Cataluña fundamentalmente hay un problema de fragmentación social y de convivencia que han producido unos cuantos, inculcando la ley. Y que ahora, frente a eso, ha habido una sentencia que ha declarado las condenas necesarias a los que impulsaron aquello. Y hay unas revueltas sociales que cada vez son menos, porque se han quedado, yo creo, porque eso da una respuesta prudente, razonable, proporcionada, que es la que dice la ley. La que dice, y por cierto, yo quiero hacer aquí y quiero poner en valor, de verdad, el trabajo que hace la Fuerza de Seguridad del Estado en España, y especialmente ahora en Cataluña, y nuestra solidaridad, estoy seguro de todos nosotros con ellos. Pero se ha hecho una respuesta proporcionada. ¿Y qué estamos consiguiendo con eso? Sencillamente que aquel relato de encontrar los independentistas que había un derecho a decidir y que eso no iba a dar la independencia y que llegamos al mundo feliz, era falso, era mentira. Y que ha fragmentado la convivencia y el presente y el futuro de Cataluña, y que ahora tenemos que reconstruir entre todos, porque tomaron decisiones unos cuantos por todos los demás. Y estas respuestas razonadas están dando pie a que cada vez sean menos los movimientos que hay de contestación a aquello. Y no hay ninguna razón para invocar ahora un 155 y llevar a cabo ¿qué? Si ahora están en una debilidad más absoluta y cada vez hay menos respuestas y están quedando un grupo autoritario, violento, que quiere imponer los temas. Y se está visto, se han desnudado. Y todos empezamos a comprobar, aquí y fuera de España, que eso no es así. Porque bien sabe Ángel que tenemos que dar incluso respuestas. Yo el otro día escribí una carta a la comisaria de Derechos Humanos Europea,
porque entendía más o menos que aquí perseguimos a periodistas o que aquí había cargas violentas de la policía. Y eso no es verdad. Y tenemos, por tanto, que tener la prudencia necesaria, actuando firmes, con la ley en la mano y sin que los que cometan un delito, pues que lo paguen. Pero tenemos que construir de nuevo Cataluña y tenemos que construirla entre todos. Y eso significa trabajar también, porque la mayoría de los catalanes no son los que estamos viendo en la tele. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Manuel, del Partido Popular. Muchas gracias. Por terminar un poco con el tema de Cataluña, evidentemente tenemos un problema y necesitamos esa solución. Hay que construir Cataluña, pero Cataluña no se va a construir bajo la conciencia o bajo el pensamiento de que se está diluyendo esa presión independentista, ni mucho menos. Esto va a seguir, ya lo han anunciado, no se cansan. Van a seguir incumpliendo las leyes, van a seguir alborotando, van a seguir llevando a Cataluña a una situación in extremis en la que más tarde o más temprano tendremos que aplicar específicamente y estrictamente la ley y de manera firme. Eso, ojalá me equivoque, pero me temo que será así. Yo quisiera, ya que estamos hablando de autonomías y demás, pues poner sobre la mesa algún elemento sobre el tema de la financiación autonómica y solidaridad territorial. Hombre, porque no es todo Cataluña, España es mucho más amplia, mucho más diversa y mucho más plural. Y yo creo que en tema de financiación autonómica y solidaridad territorial, creo que coincidiréis conmigo en que esta, hoy día, 40 años después de la Constitución, pues creo que brilla por su ausencia, Así vemos unos desequilibrios regionales impresionantes. Vemos como, por ejemplo, las 4 provincias catalanas están conectadas por AVE, sin embargo, en Extremadura los trenes todavía circulan por traviesas del siglo XIX. Eso evidentemente hay que acabar, Y con eso, ¿cómo se acaba? En principio, pues bueno, cortando ese tipo de políticas, ese tipo de gestiones que aumentan las sesiones, a unas sí y otras no, y que producen este desequilibrio. Por supuesto, nosotros pretendemos y proponemos la finalización de tratos preferentes. Antes comentaba el compañero, pues bueno, que también estaba en esa línea del cupo vasco. O sea, las comunidades tienen que negociar y tienen que recibir y percibir todas en situación de equilibrio, igualdad y de equidad. Y por supuesto, un sistema de financiación basado en 2 partes, que están constituidas por una administración central del Estado y por todas las comunidades autónomas, no por una reunión bilateral como hacía el señor Zapatero. Y como digo, criterios de igualdad, criterios de equidad y criterios de justicia. La España rural, quiero hablar un poco de la España rural, ya que estamos en los Palacios de Villafranca, que estamos un poquito asustados con ese señor, el tal Donald Trump. Entonces quiero tocar un poco el tema de la España rural. La España rural tenemos un problema poblacional muy importante, que creo que pocos gobiernos le han echado cuenta a este asunto hasta que no lo hemos visto encima, pero tenemos un problema bastante importante. Vemos cómo hay pueblos magníficos, pueblos maravillosos que se quedan con 4 personas mayores porque no tienen ningún tipo de atractivo. ¿Esto qué implica también? Esto implica también que las distintas administraciones públicas les sea muy difícil prestar unos servicios básicos que en localidades como Los Palacios, como en Sevilla o en otros, pues bueno, disfrutamos como de manera habitual. Tenemos que echarle cuenta al campo, tenemos que echarle cuenta al entorno rural. Y ya os digo, se nos viene encima una con el tema de los aranceles que ha propuesto el señor Trump, bastante gorda. Tenemos que desarrollar unos planes rurales en sectores competitivos. Tenemos que intentar conseguir que la actividad agrícola, la ganadera y la forestal sean verdaderos motores económicos de los pueblos pequeños. Tenemos que incentivar el turismo rural y, por supuesto, y abrir el debate, el mundo del toro y el mundo de la caza. Muchas gracias, Manuel, y cierra ya este segundo bloque por Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante. Sí, en primer lugar, respecto a, por cerrar el tema de Cataluña, yo creo que el crecimiento del independentismo se genera a partir del desarraigo que provoca la desigualdad, la privatización de servicios, las políticas que se han aplicado en el conjunto de España. Cataluña no ha sido nunca una región independentista de España. De hecho, cuando muere Franco, la principal fuerza política era el PSUV, que era el Partido Comunista en Cataluña, que era hegemónico y no era una fuerza política nacionalista. Incluso la Asamblea Catalana no era independentista, o solamente una parte muy minoritaria de ella. Pero es que después Pujol la estaba gobernando con el Partido Socialista y con el PP en España. Y lo que genera el movimiento independentista es
las políticas tan malas de recorte que se aplican en España, que hace que los independentistas puedan generar un proyecto de país en Cataluña, generar una ilusión y decirle a la gente: tenemos que independizarnos y construir un país que tenga derechos y servicios. Eso realmente era una ilusión, porque la crisis es del capitalismo, no es de los territorios. La crisis es del capitalismo y de las políticas que aplicaron el PSOE y el PP. Y por tanto el tema de Cataluña no se resuelve ni bajo la vía judicial, como ha quedado demostrado, ni avanzando hacia un Estado más autoritario, que es lo que en definitiva venía a proponer el contertulio del Partido Popular. Porque ya pasa en Chile. En Chile el presidente de la derecha, Piñera, aprobó el estado de emergencia, dijo que declaraba la guerra a los manifestantes y al final tuvo que pedir perdón y echar al resto, al conjunto de ministros que tenía en el gobierno. Por tanto, el tema de Cataluña entendemos que se va a resolver blindando derechos, mejorando los servicios públicos y mejorando las condiciones de vida del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras. Solidaridad territorial, y ya dejando al lado Cataluña, también son los jóvenes que se han tenido que ir en el conjunto del Estado al extranjero, más de 2 millones de jóvenes. Seguro que todos los que nos están viendo tienen un familiar o tienen un amigo que se han tenido que ir y que además sabemos que no van a volver, por la situación económica del país y por la falta de oportunidades. Yo creo que Unidas Podemos es una fuerza política que va a trabajar y que representa una esperanza de que las cosas puedan cambiar, porque los que se han ido tienen complicado volver con las políticas que se están aplicando y con los planes de futuro que tienen las distintas fuerzas políticas constitucionalistas en ese, entre comillas lo digo, porque se olvidan del resto de artículos en relación al proyecto de país. Y es dramático para cada familia cada vez que se cuelga el teléfono después de una llamada, porque sabe que no lo vas a volver a ver. Y eso lo hemos sufrido el pueblo y lo hemos sufrido los y las españolas, y es también un elemento fundamental en la cohesión del país. Y rompe España también la cuestión de la natalidad, que la gente joven no pueda tener hijos porque no tiene vivienda, porque no tiene trabajo digno. Eso también rompe España, y eso hace que la población envejezca y que no haya futuro para nuestro país si no nacen niños y niñas en este país. Y por último, la España rural y la España vaciada. Me llama la atención las posiciones en relación al tema del ferrocarril. Sí, precisamente con gobiernos del PSOE y del PP, España se ha convertido en segundo país del mundo en alta velocidad después de China, y las comarcas de Andalucía no están conectadas. Yo vengo de Écija con 40.000 habitantes, cabecera de comarca, y no tiene tren. Por tanto, ha sido la política del PP y del PSOE la que ha apostado por la alta velocidad, por el negocio, por las multinacionales y por no conectar los territorios y fijar a la gente al territorio a través de unos medios de comunicación que permitan el traslado de los trabajadores y trabajadoras y de las familias. Muchas gracias, Miguel Ángel Bustamante. Nos queda afrontar el tercer bloque temático y ese mensaje final, pero eso será después de esta pausa publicitaria.